Bueno, queridos amigos, vamos a charlar con el presidente de Liverpool, José Luis Palma. Bienvenido, un placer tenerlo. José Luis es un hombre muy combativo, siempre ha estado en una primera fila de batalla, dando pelea en determinados temas. Pero esta vez, y lo charlaban fuera de micrófono, es una sensación diferente, ¿no? Porque viene con el disfrute de ser campeón de un objetivo cumplido. Siempre se le reclamaba, bueno, gran gestión, economía saneada, proyección, falta el título. Bueno, vino el título, ¿no? Sí, bienvenido. Bienvenido, mucha satisfacción, disfrutable, porque si yo revisara las 18 asambleas generales ordinarias que llevan mi gestión, hay una pregunta constante de algún socio o de muchos socios. Y bueno, está todo bien, la economía, la infraestructura, ser dueño de esto y de aquello, el ordenamiento administrativo, la dignidad política, la independencia, pero ahí, ¿cuándo vamos a ganar algo? Mi respuesta fue siempre la misma. En algún momento va a llegar. Lo importante es que en el momento que llegue no se encuentre con los cimientos suficientemente firmes como para que ese éxito no nos aplaste. Por suerte, la paciencia de los socios permitió poder llegar a esta instancia en la que Liverpool sale campeón, dándose todos esos parámetros positivos. Con 7 jugadores, en la final 6, pero en la mayoría de los partidos con 7 jugadores titulares oriundos, formados en nuestra cantera, con la expectativa inminente de transferencias de 4 jugadores que fueron parte de la final. Sí, esta semana estuve con el Colo Ramírez. El Colo Ramírez, Nicolás Acevedo, Sebastián Cáceres y el Fede Martínez. O sea, son 4 jugadores que ya están maduros para ser transferidos. Pero lo importante es que, bueno, no es lo mismo transferir campeones que transferir jugadores de un equipo que no logra esos objetivos. Desde el punto de vista del club y de ellos es muy importante este momento porque aunque casi todos tienen proceso de selección y eso de por sí, o sea, todos tienen proceso de selección, de por sí ya les da un nivel internacional muy valioso. La participación en copas internacionales o la obtención de títulos en lo local es el impulso del bienestar económico que se logra por una transferencia que le permite al club ingresos muy importantes, pero también celebrar contratos de trabajo a los jugadores en los clubes que los demandan. Claro, no viene al caso quién, pero hace unas semanas atrás tenía una charla con un presidente del club comprometido en su situación deportiva. Él me decía, ¿sabes? A veces necesitamos refundar el club en este fútbol uruguayo muy inviable, donde los dineros a veces no llegan a las instituciones. No producimos jugadores, me decía él, no producimos. El último fue hace décadas que transferimos. A veces hasta los clubes necesitan bajar a una segunda división para refundarse, armar una estructura distinta, no tirar la plata permanentemente para tapar parches y aguantarse en el descenso. A mí me gustaría profundizar un poco en la gestión, ¿no?, de este Liverpool, de cómo se rearmó Liverpool desde lo económico, un equipo fuerte, desde lo deportivo, un equipo que produce jugadores, para producir también hay que invertir, con instalaciones interesantísimas, con un campo de juego modelo. Nos deben las cabinas para los periodistas. Sí, pero ya van a llegar. Van a llegar. La misma paciencia que el socio, ya van a llegar. Van a llegar. No sé cómo le piden los títulos. Pero digo, es un todo, ¿no? ¿Cómo encaró el modelo de gestión? Ya son unos cuantos años al frente de Liverpool, desde el estado de situación inicial a este estado de situación que corona todo lo bueno que uno veía en Liverpool desde la fortaleza institucional con un título.
Tener presente que desde el primer momento de que los recursos fijos que ingresan a la institución, los seguros, no son suficientes. A Liverpool ingresa hoy aproximadamente, como al resto de sus equipos menores, salvo Defensor y Danubio, que tienen algo más por la televisión, bastante más, pero la enorme mayoría de los clubes recibimos aproximadamente $40.000, y hay unos $20.000 más que, bueno, que es la sumatoria de alguna recaudación, de algún sponsor, y bueno, de alguna migaja que se cae. Entonces, de alguna migaja que se cae de la mesa abundante que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para tener una idea, un sponsor, ¿cuánto puede No, aportar? apenas digo, la vestimenta de todas las divisiones. Antel nos paga $20.000 anuales. Estamos hablando de $1.800 por mes por el logo en la manga. Y Liverpool tiene un presupuesto de $200.000. Claro, perdón la ¿Cómo hacemos para, pero quería saber un poco esa ¿cómo idea? hacemos para cubrir esos $140.000 de déficit mensuales, que son $1.680.000 en el año? Y es transfiriendo. Para transferir en esos valores promedios, porque no todos los años se transfiere, pero de repente pasan 2 años y uno mete un Nicolás de la Cruz y le cubre 3 años, ¿no? O un Rodrigo Aguirre en su momento. ¿Cómo se llega a esa facturación de $1.680.000? A través de transferencias. Y eso es el fruto de una buena captación, que Liverpool la tuvo, una buena formación, y capaz lo más importante es vender en el momento adecuado, saber vender, saber esperar, tener la confianza de los jugadores, porque la ansiedad de los jugadores de clase, de nivel, empieza a jugar en contra a los 17, 18 años. Liverpool no ha vendido nunca a un jugador de menos de 20 años. Anote eso. Sí. Estamos hablando de Rodrigo Aguirre, estamos hablando de Nicolás de la Cruz. Sí, figuras descollantes del fútbol uruguayo desde muchos años antes. Estoy pensando en Cáceres de esta semana. Que fue bueno, Cáceres cumplió 20, el 18 de agosto. Tampoco se vendió antes. Sí. Acevedo tiene 20. El Colo tiene 22. Sí. Fede tiene 23. O sea que nosotros entendemos de que debemos preservarlos, mantenerlos. No es una tarea fácil. No, y ellos lo entendieron, por eso se lo traje, porque esta semana en la radio charlé con los dos. El lunes vinieron el Colo y Federico Martínez. Justo se hablaba mucho. Usted había dicho, a Ramírez lo representa el mejor empresario, que es Casal. Lo charlé con él, lo vi muy tranquilo, como que bueno, no salió ahora, saldrá después. Y después hablé con el tema de Cáceres, ¿no? Que fue un poco la situación puntual de la semana y de cómo lo habían arropado sus compañeros y de cómo él de pronto tenía la cabeza en otro país y se quedó, ¿no? Pero me queda la sensación de que sus jugadores saben que a la corta o a la larga... Todos se han vendido. Generación 88, Emiliano Alfaro. Después, en el Generación 92 se vendió Carlos Núñez, con 20 años. Generación 93, Junior Arias. Generación 94, Guillermo de Amores y Rodrigo Aguirre. Generación 95, 96 hasta el 95 está, creo que Junior, sí, Junior. Perdón, 93 es Junior. Generación 96, ahí tenemos al Fede Martínez. Generación 97 es una generación dorada, Nicolás de la Cruz. Hay 2 generaciones que son las que están llegando a primera hora. Se han juntado 2 generaciones doradas, calidad y cantidad. Por eso digo que tenemos 7 titulares formados. Y se fue Nicolás de la Cruz, 97. Es él, el Colo Ramírez. Ahí también tenemos a Ocampo, a Jean-Pierre Rosso y a Lentinelli. O sea que hay 4 jugadores, 3 titulares y el segundo golero de esa generación. Y se fue nada más ni nada menos que Nicolás de la Cruz. Generación 98. Alan Medina fue titular en casi todo el año, no estuvo en la final. Y Santiago Viera está a préstamo en Cerro, mundialista, jugó en la última sub-20, mundialista. Generación 2001, otra generación, la generación del 99... alguien que ya no está,
pero que era en su momento él y 10 más, Pablo García, Sebastián Cáceres, Nicolás Acevedo. De esa generación tenemos a préstamo en Peñarol a Matías Pintos, a punto de llegar a primera ya con Ezequiel Escobar, un jugador que es un puntero derecho excepcional, Cristian Antúnez, una generación del fútbol uruguayo. Ahí está Darwin Núñez, Ardáiz, de Danubio, Chapacase. Todos esos 9 son de la misma generación, la del año 99. Más para adelante, el año 2000, Gustavo Viera, 2001, y Federico Pereira. 2001 tenemos a Martín Fernández, jugador que ya está en primera división, que jugó unos cuantos partidos y que acaba de cumplir 18 años. Es decir que lo importante es lo que le decía, una buena captación, una buena formación y después el camino, como yo le digo a los padres y a los representantes, Liverpool no es una meta, o sea, en Liverpool no van a pegar el salto económico, pero es el mejor camino. Y si a la prueba está, digo, están en selección, en primera división, peleando campeonatos o ya están en otros equipos. Además me imagino, yo visualizo, yo sé que no se puede colocar como activos los jugadores, ¿no? Pero en la cabeza está, yo acá puedo llegar a tener determinados ingresos que me van a poder solventar todo lo otro que sale ante lo poco que me entra, ¿no? Pero la carrera de un futbolista normalmente promedia de un buen futbolista de 32, 33 años, a los 20, ¿qué apuro? Claro. Lo importante tamén es que le haga su... Pasa que apura la familia, Palma, apura el entorno. Bueno, uno trata de explicar apuramos eso. Nosotros, recién acá estábamos charlando de aparición de Pelistri en Peñarol. Y decíamos, tranquilo, tiene 17 años, decían Mauro y Rodrigo. Y uno dice, acá vendemos los 19. Para mí la tarea es más fácil, y no es porque yo sea más que nadie, es que son muchos años. Sí. Por ejemplo, un Cáceres, que hoy tiene que... a mí me impactó lo fuerte que estaba claro, pero digo, ese Cáceres, la misma persona que hoy le pide paciencia, ¿no? Es la que lo tuvo a los 11 años. O sea, que no hay cambios en Liverpool. O sea, él sabe que cuando estuvo enfermo, que cuando estuvo con problemas, la institución lo respaldó. A él, ¿Está cerca de los chiquilines? Por supuesto, en las malas. Yo no puedo estar todos los días. Pero si hay un chico que tenga un ligamento, si tiene un problema familiar, y la institución está, y en lo personal también estoy. Usted ha visto declaraciones espontáneas, hasta que la muerte nos separe, es como un padre. Y bueno, son cosas espontáneas. O sea, el Liverpool no les dice a los jugadores qué tienen que declarar. Recién me dijo Pablo García y 10 más. ¿Cerró ese dolor que mi único dolor es por el jugador, o sea, nada más. ¿Por qué? Porque él es un gran jugador y seguramente llegue a ser un gran jugador, pero nunca va a llegar a ser el jugador que pudo haber sido. Porque a los 17 años un jugador no puede dejar de jugar. Y él estuvo 2 años parado. Primero entrenó en gimnasios, entrenó en la chacra del empresario, después deambuló en River Argentino, ahora está en Nacional. Algún chispazo en las selecciones, pero a los 16 años era el mejor de su generación, no en Liverpool, del fútbol uruguayo. Por eso debutó en Liverpool a los 16 años y por eso se quedó sin poder jugar, porque siendo de esa edad jugó 5 partidos y sin contrato no podía jugar. ¿Qué no negocia Palma? Bueno, en ese tipo de cosas. No negocia? Bueno, no negocio eso, digo, que se me adueñen de... O sea, que lo representen, sí, pero no que se adueñen de un jugador. Bueno, por suerte, para Liverpool, por desgracia para el... Es imposible un mundo sin empresarios, ¿no? No lo concentremos, pero yo convivo con los empresarios. Claro. Lo que no convivo es con los malos empresarios. O sea, acá el único problema de Liverpool con los empresarios fue con Fonseca. Bueno, yo creo que después de 2 años, los hechos son súper abundantes en que el camino que tomó Cáceres, Acevedo, de esa generación, fue el correcto. Fue el correcto, el de seguir por el camino de su club, madurar y, bueno, llegado el momento, ser jugadores titulares en la selección nacional, en los sudamericanos, en un mundial, ser titulares en un equipo que pelea un campeonato uruguayo
y seguramente en enero celebren contratos muy importantes. Pero no quiero, no quiero afectar a Pablo, que lo quiero mucho, digo, pero bueno, usted me lo pregunta y yo lo respondo. No, pero porque además lo noté, ¿no? Cuando lo dice, eran Pablo García y 10 más, ¿no? Sí, esas finales que ganamos. Quienes sabemos el ambiente del fútbol sabemos también un poco que era un jugador excepcional, digo, bueno, por algo fue de toda esta generación, el que debutó a los 16 años, no fue Acevedo, Cáceres, Ezequiel Escobar, Cristian Antunes, Matías Pinto o Jonathan Jorge, fue ¿Y cuando lo ve a Acevedo con el brazalete de capitán, por ejemplo, el otro día? Bueno, que se lo pasó Cáceres, porque era Cáceres, después estuvo lesionado, se lo dieron a Acevedo. Y bueno, es un orgullo impresionante. Son unos gurises, ¿no? Porque los dos acaban de cumplir 20 años. Claro, claro. Hemos hablado un poco también de... Otra fuente de ingresos. Sí. Hay otra fuente de ingresos. La participación en copas internacionales. Claro. O sea, Liverpool ya, yo creo que, y esa es mi meta inmediata, no va a tener necesidad de transferir para equilibrar su presupuesto. Porque gracias a los cambios que hay que profundizarlos, pero que ya han sido muy importantes. ¿No es utópico eso? No. A nivel, yo le voy a poner, ahora le voy a hablar de números. A nivel de Conmebol, en el año 2019 se pagó el doble de premios que el 50% más de premios que el 2018. ¿Qué significa eso? Que el campeón de la Copa Libertadores obtuvo 20.400.000 dólares. El campeón de la Sudamericana, 6.575.000. Obviamente que no tenemos la ambición de ser campeones de América, Libertadores, Sudamericana. Pero nada más que llegar a la fase de grupo en la Copa Libertadores, a Liverpool ya le equilibra y le deja superávit. Claro. Porque estamos hablando de que son 3 millones de dólares, 1 millón por partido, y son 3 partidos de locales, de los cuales Liverpool ya tiene muy bien ordenado cómo es el costo. No pasa del 40% todo lo que queda por el camino, premios, gastos de traslados, hoteles. Es decir que de esa clasificación, que sí entiendo es peleable para Liverpool, ¿no? O sea, un lugar 2 o 3 o 4 y después avanzar, y ahí habría incluso hasta más dinero, porque como Libertadores 4 se puede llegar a la zona de grupos, y como Libertadores 3, y ni que hablar como campeón o como vicecampeón. Y ahí hay ya 3 millones, de los cuales 2.800.000 son líquidos para el club. Estamos hablando de que estamos muy por encima, $1 millón por encima de lo que es el déficit anual de Liverpool. Claro. O sea que hoy, gracias a que... Y la Conmebol tiene que seguir aumentando, porque ahí se recauda muchísimo dinero. Lo que pasa es que los gordos de antes se repartían entre ellos. Se repartían todos. Bueno, otra vez tenemos otro más procesado y siguen pasando, ¿no? En una estructura tan corrupta, donde el dinero no iba a lo que... A donde tiene que ir, que son los clubes, ¿no? Son los clubes. Claro. Usted lo bancó a Pesolano. Supongo que yo sé que es impermeable, que vengan y le digan, sacalo a Pesolano, estamos perdiendo. El arranque no fue bueno, ¿no? Mire, cuando yo, antes de contratar a Pesolano, estaba en carpeta, el último técnico ¿Por qué lo eligió? Había sido Rosario Martínez, y había que designar en 20 días el nuevo entrenador. Y estaba él, Paulo Pesolano y otros más en carpeta. Y eso trascendió. Un número de socios muy importantes, no por la cantidad, sino por la calidad de socios, me pidieron una entrevista para plantearme que no contratara a Pesolano. Por X motivos. Por ese estilo que usted dijo, en Liverpool los ídolos son el Boya Pereira y Carlos Macchi. Sí, pero el Boya Pereira yo se lo vendía, fue mi primer venta como presidente de Liverpool en $60.000 a Peñarol. Ajá. Al año vendimos a Sebastián Soria a Qatar en 1.250.000. Sí. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y todos los que nombré son delanteros o de buen juego. No me dijo por qué los socios no querían a Pesolano. No se lo voy a decir. Pero evidentemente porque se preveía un cisma, que sí lo hubo, pero que con el devenir de 18 meses de gestión, donde toma una institución en zona de descenso, y donde la lleva no solo a salvarse de esa situación, sino a clasificar a Copa Internacional y tener una muy buena gestión, porque nos tocó un grupo, o sea, no tuvimos la suerte que tuvo otros clubes, Liverpool, River y Danubio, les tocaron 3 equipos
brasileños. Sí. Santos, a nosotros nos tocó Bahía y Atlético Paranaense a Danubio. Wanderers y Cerro ligaron mejor y tuvieron dos equipos de otra talla y después terminaron enfrentándose. Que es la suerte no solo de los gastos, porque digo, nosotros en el mismo nivel, en la misma fase, ¿no? Que es la segunda fase, nosotros para enfrentar a Carapaz tuvimos que gastar $100.000. Porque era un momento muy especial, los pasajes eran muy caros, tuvimos que estar muchos días en un hotel 5 estrellas, bueno, $100.000. Wander y Cerro, $100. El transporte desde el Cerro al Viera o del Viera al Francini. Pero salteamos la etapa, sorteamos a Bahía y perdimos con Carapaz con diferencia de goles. O sea, ha sido muy bueno lo de Pesolano. Y con jugadores del club. Y todos los que han ascendido se han afirmado. O sea, porque también es fácil, a veces, subir jugadores a primera tiene, un efecto de apoyo, de simpatía, porque es lo que quieren los hinchas. Claro. El hincha quiere ver a los jugadores formados en primera división. Pero no siempre está la sabiduría, que sí la tiene Pesolano, de elegirlos en el momento justo y darle la responsabilidad. Y el cambio de estilo y eso es muy importante porque hoy se habla de Liverpool, ¿verdad? Sí. Yo siempre hago el paralelismo. Que es siempre hago el paralelismo con el Carrasco, con el Fénix de Carrasco, el River de Carrasco y el River de Almada. No fueron campeones. ¿Es verdad? No fueron campeones. Sin embargo, facturaron 30 jugadores. Entre la era Carrasco en Fénix, la era Carrasco en River y la era Almada en River, hay más de 30 transferencias importantes. Bueno, Carrasco siempre hacía por el buen juego. Él decía, cuenten cuántos jugadores se han vendido durante mi gestión. Es por el buen juego. O sea, ahora tenemos buen juego, tenemos resultados, jugadores formados en el club, con contratos a largo plazo, jugadores que creen en la institución, Lo que pasa es que si usted le cumple... se recoge lo que se siembra. Claro, si ve un equipo ordenado, el jugador le cumplen, ve un equipo ordenado, no le falta nada. Pero va más allá. Y ve quiere ese anido y también ve que se generan otro tipo de lazos, lazos de afecto, lazos de pertenencia. Nosotros no discriminamos en el trato si es una estrella o si es un jugador del montón. Hay muchos ejemplos en los que ellos ven que hemos tenido costos, inversiones en jugadores que se sabe que no van a llegar a ser figuras importantes y sin embargo por responsabilidad institucional. Y lo hemos atendido igual. Sí. Hay un caso de un jugador que le quedaban 10 días de contrato y ya estaba decidido por el cuerpo técnico y nosotros no renovarle. Y tuvo un problema en la rodilla, que no sabíamos si era esguince, si era ligamento, contractura, y Liverpool le hizo una resonancia que costaba en ese momento 20.000 pesos para tranquilidad del jugador. Y eso lo están viendo los demás. O sea, no es que se lo hicimos al jugador que pensamos facturar 5 millones, no. Al jugador que dentro de 10 días va a quedar libre y va a elegir a qué club se va a ir a jugar. ¿Y no le asustó que Paulo tenía 36 años, por ejemplo, para ser técnico de Liverpool? No, porque yo a Pesolano lo conozco del año 2008. Claro. O sea, vino por primera vez a Liverpool en enero del 2008 con Lolo Favaro de entrenador. Y o sea que lo conozco muy bien. Conozco lo más importante de la persona, la honestidad, la capacidad de trabajo. Yo a veces le critico que es un tanto obsesivo, yo le iba a decir, un tanto obsesivo, un tanto intransigente, ¿no? Seguramente los años lo van a moldear. Usted es obsesivo, intransigente, lo han catalogado de dictador también. Sí, son etiquetas que se le pone, pero digo, lo importante son los resultados, claro. ¿No? Entonces, el que cataloga a Pesolano de obsesivo, de intransigente, va a tener que reconocer que esa persona obsesiva, intransigente, saca un campeonato, después algo que no logró nadie,
potencia jugadores a nivel de selecciones y a nivel de ligas en el mundo muy importantes. Juega una final con 7 jugadores formados en el club. Recoge el elogio de ser el cuadro que mejor juega. También, bueno, y los que me cuestionan como dictador, bueno, no sé, digo, habría que ver, digo que... ¿Usted delega? ¿Le gusta delegar o le gusta estar encima de todo? Me gusta, o sea, tengo la necesidad ¿Le gusta formar equipos de trabajo? Claro que sí, tengo la necesidad de delegar, pero hay algunas cuestiones que las reservo exclusivamente para mí. Sí. Por ejemplo, el designar un entrenador. Ajá. Usted designa. Por ejemplo, la negociación de las transferencias. Sí. Por ejemplo, hablar con los padres y con los representantes en el primer contrato de un jugador. Porque ahí es donde se juega el partido. Claro. En esas decisiones se juega el partido. Sí, la familia hoy se torna un punto neurálgico, ¿no? de toda llegada de chiquilina a una institución, ¿no? Uno ve apuro hasta en los colegios, ¿no? Lleva al chiquilín a divertirse a un partido de fútbol, a los hijos a divertirse a un partido de fútbol y ve a los padres hablando de, che, viste que vino tal captador a mirar a mi hijo y capaz lo llevan, y ya se lo están imaginando en Italia, no sé, en España, en las grandes ligas, y siempre está ese pequeñísimo porcentaje que se concreta, ¿no? Debe ser difícil charlar con... Sí, pero la verdad es que hay que enfocarlo en el contexto de país, ¿no? O sea, un jugador de fútbol, en su primer contrato, el mínimo, que son 46.000 pesos nominales, son unos 34, 35 líquidos, lo mínimo, es más que un maestro. Sí, claro. ¿No? Y trabajan, entrenan 3 horas por día y hacen lo que les gusta. Y les pagaron de alguna manera para hacer su carrera. Usted cuando manda a su hijo al colegio, paga. Claro. Va a la facultad, paga. Le compra los libros, le paga el ómnibus, bueno, cada uno a su medida. Al jugador se le dan viáticos para que venga. Se le dan, o sea... y además, hablando de maestros, pueden ser jugadores de fútbol y también maestros. Y si no, pregúntale a Tavares. Claro. Tienen tiempo para hacer. Lo que pasa es que lamentablemente uno va a una concentración y lo que abundan no son... la excepción es un libro. Pocas veces vi un libro en una concentración. Sí abundan los megacelulares, los play esos de juegos que distraen. Sí. Los padres tienen que entender que... Lo que pasa es que hay algunos objetivos rápidos y... Es muy difícil en los chiquilines también hacerles... Bueno, es nuestra tarea, claro. De... Sin mentir. Si no te compras el auto, no... Sin mentir, y por la vía del ejemplo, ¿no? que en el caso nuestro abundan, generarles la tolerancia, la paciencia de que el momento va a llegar. Y que va a depender, va a depender de ellos. Liverpool no va a cambiar su camino porque un jugador llegue a ser... jugador de selección o una estrella mundial. Pero sí, claro que sí, que a ese jugador, persona individual, única, intransferible, cuiden esto, que es lo único que tienen, cuiden sus piernas, se entrenen correctamente, sean ordenados en sus vidas, estudien, ¿no? Eso es un poco nuestra prédica. Sí. Hábleme de Alfaro. Con todos los jugadores que he charlado post-campeonato, todos... han dedicado un párrafo para Emiliano. En algún momento a mí me preguntaron el ídolo en la historia de Liverpool, y yo tengo una historia larga, ¿no? Porque empecé a ir a ver a Liverpool en el año 58, 59. Se habrán pasado grandes jugadores, pero de toda la historia de Liverpool yo he respondido que el ídolo que más, que tiene mejor atribuido esa denominación es Emiliano Alfaro. En primer lugar porque, vino de su tierra natal, 33, siendo un adolescente, había cumplido 16 años, debutó a los 16 años, nunca jugó en otro equipo, eso se da muy poco en el fútbol uruguayo. Tuvo la paciencia, porque él se va 8 años después, siendo que tuvo participación en todas las selecciones juveniles de esa época, con Ferrín, que dicho sea de paso, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Y es
los ojos y el brazo ejecutor de la metodología de Pesolano en formativas. Claro. Emiliano Alfaro se vendió a los 24 años a la Lazio. Estuvo a préstamo un año en San Lorenzo, estuvo a punto de ir a Nacional, a Peñarol, a Olimpia de Paraguay, y siempre fue respetuoso y bueno... Jugó el ascenso, ¿no? Y jugó el ascenso. Renunció a un año de contrato en la Lazio, donde ganaba 40.000 euros por mes, para venir a jugar en la B, a ganar muchísimo menos. Bueno, fue el goleador del campeonato, fue el capitán, así que cómo no va a ser ídolo para todos. Sí. Y ejemplo para el jugador. Él se operó y a la semana estaba en Lomas. Sí. Con la bota, pero claro, manejaba al padre, le pedía al padre... Los jugadores querían que levantara la copa. Le pedía al padre que lo llevara a Lomas para ser partícipe del grupo. Bien. ¿Cómo ve el fútbol uruguayo? No vine a eso, pero no lo veo bien. No lo veo bien. No es mi intención profundizar ni buscar el perfil combativo ni crítico. No lo veo bien. ¿Por qué? Y porque se siguen dilapidando recursos. Y bueno, no voy a profundizar. Ajá. En una entrevista con El Observador de hace aproximadamente un mes, me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo quisiera que voy a responder lo mismo para sí. O sea, no generar nada más de lo que ya generé? Ante esa pregunta yo respondí que quisiera una AUF independiente, Ajá. que fue muy dependiente bajo la presidencia de Figueredo, de la empresa Tenfield, que quiso y no pudo ser independiente con la presidencia de Corvo, aunque se hicieron los esfuerzos, me consta, pero los clubes en la asamblea terminan mandando. Lo mismo le pasó a USA, que también siguió el camino de Corvo, de la independencia, ¿no? Y que finalmente termina siendo nuevamente dependiente bajo la administración Valdés y Alonso, pero ahora de Lugano y compañía. Esa es la respuesta que le di al Observador, es la que transcribo para ahora. Bueno, o sea que si hay alguien que se va a ofender por lo que digo, ya se ofendió hace un mes. Sí, no estoy diciendo nada nuevo. Y digo lo que pienso. ¿Qué le queda por hacer como dirigente? De Liverpool, de la AUF, de ninguna manera. No, nunca lo veré en la AUF. No, la AUF no me interesa. ¿Lo veré en política? ¿En política lo puedo llegar a ver? Pero Liverpool está en un momento en el que se alinearon las estrellas. Está disfrutando. Se alinearon las estrellas. Está disfrutando. No, pero no solo que estoy disfrutando, tengo la responsabilidad de aprovechar el momento. Y por lo tanto me voy a concentrar 100% en profundizar el éxito en base, a la sustentabilidad de una institución que tiene que ganar copas, pero que tiene que seguir teniendo un patrimonio en inmuebles y jugadores propios como es lo que tenemos hoy. No voy a ser ansioso como los jugadores y le voy a pedir la cabina, lo voy a esperar. Esa frase famosa de los periodistas que decimos, a Liverpool le faltan las cabinas, pero ese es un tono de broma no, es un tono de broma que le hago seguramente pasamos muy bien si sigue el alineado, pasamos muy bien en Belvedere, es una cancha donde nos atienden muy bien los hinchas y da gusto, tómelo como una broma. Si los astros siguen alineados, de aquí a un año Liverpool puede llegar a facturar 30 millones de dólares. Así que si habrá... ¿Me la deja así? La última respuesta que me da es esa. Si habrá posibilidad de hacer no solo buenas cabinas, sino un mejor estadio. Seguiría hablando, ¿no? La vamos a seguir en otro momento. Corbata de Liverpool para usted. Muy bien. Día Rubén Hamlet, muchas gracias. Negro y azul. Los colores del glorioso Liverpool, ¿no? Que la disfrute. Y además está Sandra. Bueno, para traerle el obsequio de Julio Selman, la tradicional camisa
de Julio Selman para usted, y a los televidentes les digo que pueden conocer la gran variedad de prendas y aprovechar los grandes descuentos en Andes 1415 aquí en Montevideo y en Punta del Este, en Punta Shopping, en la 31 y Gorlero. Teléfono 2900-2255. Y atención que Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa, desde una camisa a un overol, así que no dude en llamar. Y potenciar el fútbol femenino, ¿no? Somos una potencia, usted lo sabe. Sí. Tenemos 4 años de vida y ya en en el campeonato mundial que se celebró en Uruguay, 7 jugadoras eran de nuestra cantera. Exacto. Así que lo tomamos en serio, no por una obligación de FIFA. No, exacto, está bien, porque además se da visualización Y al tenemos deporte. todas las categorías, o sea, desde sub-13 hasta la mayor. Y ya estamos en primera división y bueno, y tratando de pelearle de igual a igual a los grandes del fútbol femenino. Eso es importante. Bueno, muy bien, nos despedimos, Palma. Pero tengo otro obsequio. ¿Otro obsequio? Exactamente, porque los domingos es domingos de punto penal, domingo de fútbol y domingo de picada entre amigos. Entonces, para que pueda llegar a su casa a distenderse y a seguir festejando este campeonato, Otonelo le brinda los productos para que tenga la picadita de este domingo. Ahora Me sí. dejó la frase esa de Liverpool va a facturar 30 millones de dólares. Contamos con la venta de Nicolás de la Cruz a Europa, Sí. que teniendo el 70% de los derechos económicos, eso va a significar la mitad de esos 30. Sí. Paz y tranquilidad, ¿no? Durante un buen tiempo en materia Y financiera. sí, bueno, y no marearse, No vale. porque los éxitos inflacionan. Es Y la canilla hay que mantenerla bien cerradita. Muy bien. Gracias, Palma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, Y igualmente. nosotros seguimos con más fútbol, un nuevo informe de punto penal.